¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer compartir con ustedes para llevar la más importante información en el ámbito de la coyuntura política en Bolivia. Sin lugar a dudas, como ya se expresó, también uno de los importantes puntos álgidos de la coyuntura política del país tuvo que ver con la reunión desarrollada por el Movimiento al Socialismo, la Dirección Nacional del MAS, este lunes, en la cual se definieron puntos específicos con relación a las convocatorias emitidas por el Movimiento al Socialismo, su legalidad, su legitimidad y las respuestas políticas que se debe dar ante las últimas resoluciones, determinaciones del órgano electoral plurinacional. Un órgano electoral plurinacional que, más allá de enmarcar sus determinaciones en el ámbito estrictamente jurídico, normativo, de la normativa electoral, se ha dedicado a generar resoluciones totalmente antijurídicas, totalmente políticas. Resoluciones y dictámenes políticos que emanan del órgano electoral plurinacional y que afectan, por supuesto, al movimiento al socialismo, negándose a, por ejemplo, ser veedores de ser supervisores, es la palabra correcta, del Congreso a desarrollarse en Villa Tunari. Recordemos que el argumento que esgrime el órgano electoral plurinacional es que el movimiento al socialismo, en concordancia con la ley de organizaciones políticas y específicamente el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS, debe convocar en consenso con las organizaciones matrices fundadoras del MAS. Lamentablemente, estas organizaciones sociales matrices fundadoras del MAS, hablamos de Interculturales, Bartolinas y la CSUTCB, están fraccionadas, divididas, y ciertas fracciones han sido reconocidas por el gobierno de Luis Arce Catacora en contubernio con la Central Obrera Boliviana, por ejemplo. Hablamos de Lucio Quispe de la CSUTCB, un personaje que, por ejemplo, tiene militancia en el partido UCS y que fue candidato por la UCS. Hablamos de la señora Guillermina Cuno, que funge como máxima ejecutiva de Bartolinas, siendo que esta señora tenía militancia hace algún tiempo en Tradepa, por ejemplo. Entonces estamos hablando que no se puede generar consensos con gente que se subroga la representación de las organizaciones sociales, que ni siquiera es militante del movimiento al socialismo. Por otro lado, el propio órgano electoral plurinacional ha reconocido a la anterior dirección nacional del MAS, la dirección del 2017, cuyo presidente sigue siendo Evo Morales, pero el resto de los miembros fungen en cargos como embajadores, como representantes consulares en otros países. Por ende, esos mismos personajes han pedido licencia en el ejercicio de esta dirección nacional del MAS, es decir, ya no forman parte legalmente de esa dirección que debiera convocar a un congreso ordinario. Ahora bien, la fecha del congreso ordinario del MAS será el 10 de julio en Villa Tunari, para lo cual sin lugar a dudas, el Movimiento al Socialismo ha solicitado al órgano electoral plurinacional que todas las sesiones de sala plena, es decir, todos los temas que trate el órgano electoral plurinacional, sean abiertos, sean públicos, en el marco de la transparencia, en el marco también de recuperar la credibilidad de la institucionalidad, puesto que pareciera que son reuniones entre gallos y medianoche, que toman determinaciones políticas concordadas, sintonizadas en contra del movimiento al socialismo, y esto no debiera ser así. Debieran ser, si su comportamiento se va a regir en el marco de la normativa electoral, pues sesiones totalmente abiertas, como son las sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en cualquier otro órgano del Estado, donde se supone que no se hablan aspectos antijurídicos, aspectos ilegales o maquinaciones políticas, sino simplemente aspectos estrictamente normativos, en este caso normativo electoral.
Por otro lado, sorprende también cómo en el último reporte que realiza la agencia de noticias Bloomberg con relación a las reservas del Banco Central de Bolivia, este medio tiene acceso a un cuadro que data desde el 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022, valuado en el ámbito de su metodología, arroja el dato de billones de dólares, las reservas internacionales computadas de Bolivia en billones de dólares. Vemos como desde el 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 hasta entre el 2015 se alcanza la cifra más grande en reservas internacionales con 13.59 billones de dólares a noviembre del 2014, y posteriormente vemos como el 2018, 2019, 20 y 22 las reservas prácticamente van llegando a cero, ¿no? Es lamentable cómo se tiene menos de 2 billones de dólares en reservas internacionales actualmente, a la fecha. Es una cifra bastante preocupante, puesto que el gobierno se empecina en seguir sacando créditos, es decir, infla los indicadores macroeconómicos del país sin tomar en cuenta que nos estamos quedando sin reservas internacionales, que la gran política económica desarrollada durante el gobierno de Evo Morales lamentablemente se está tirando al tacho. Y en función a eso también responde la política internacional boliviana, una política internacional totalmente improvisada. Un Luis Arce Catacora que recién nomás el año pasado y por mucha presión tuvo que romper relaciones diplomáticas con Israel. Si hubiera sido por voluntad de él, no hubiera roto relaciones diplomáticas nunca. Como el señor Choquehuanca va y ofrece nuestros recursos naturales, específicamente el litio, a grandes transnacionales británicas fundamentalmente, y también norteamericanas, o el hecho como los hijos de Luis Arce Catacora realizan negociados con el litio, aspectos que han sido ampliamente denunciados en la prensa tanto nacional como internacional, uno de ellos diario El País de España, por ejemplo. Pero acá se persigue a todos quienes intentan levantar la voz o denunciar estos actos de corrupción y de nepotismo en los grandes negocios estatales, que ya no son y dejaron de ser hace mucho tiempo negocios del Estado boliviano, se convirtieron en negocios de clanes familiares, lamentablemente. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la sede de gobierno La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Desde Bolivia les saluda Cintia Guidi con las novedades de la semana. Lamentablemente la situación económica, política y social no es buena en nuestro país. Cada vez es peor la inestabilidad económica, política especialmente en medio de las peleas entre el gobierno y el MAS y PCP. Bueno, esta semana puedo decirles que han salido nuevos casos de persecución política para tapar los actos de corrupción que siguen empañando el nombre del presidente Luis Arce Catacora respecto a la corrupción que están haciendo sus hijos Marcelo y Rafael Arce. Como sabemos, Marcelo Arce ha tenido el control de todo lo que es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos desde que Luis Arce llegó a la presidencia en 2020. Esto lo han denunciado bastantes personas por medios de prensa y redes sociales. Lamentablemente, como su padre está de presidente del país, todo ha sido apañado y hasta el momento no existe ningún juicio que esté
llevándose de la manera correcta contra Marcelo Arce por las denuncias de corrupción dentro de las estructuras del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Dentro de estas estructuras está lo que es Yacimientos de Litio Boliviano, que tiene la finalidad o la misión de industrializar el litio boliviano, y que se inició esta industrialización durante la gestión de Evo Morales en varias etapas o fases que tenían que tener estos proyectos, que han sido dejados de lado por el actual gobierno sin dar continuidad a esto y cambiando la metodología o las tecnologías a aplicar en la industrialización del litio. Es así que hasta la fecha no se está industrializando el litio ni se están exportando la cantidad de toneladas por mes y año que había prometido Luis Arce en campaña electoral. Ante esto hay varias denuncias de que Marcelo Arce, hace ya 2 años aproximadamente, se filtraron audios donde él estaba negociando con empresas chinas, rusas y de otros países para poder hacer negociados con el litio. Como les dije, esto no prosperó en ningún momento, esas denuncias. Luis Arce negó todo ello y es más, eso fue lo que inició su actitud frontal contra Evo Morales, ya que el expresidente Evo Morales había sido quien había denunciado estos actos de corrupción del hijo del presidente, el joven Marcelo Arce Mosqueira. Entonces ahora se está investigando y el ex ministro de Minería de Evo Morales, que es el ministro que tenía supervisión sobre lo que era la gerencia de recursos evaporíticos, que se llamaba antes de la creación de Yacimientos de Litio Boliviano, el señor Luis Alberto Echazú, había venido en los últimos meses dando conferencias al respecto de cómo se había hecho el proyecto de industrialización del litio durante la gestión de Evo Morales y las observaciones que él tenía a los cambios que había hecho el actual presidente Luis Arce Catacora, y además que en sus proyectos de Arce se veían fallas y fracaso en el mismo, así que esto estaría generando daños económicos al Estado boliviano. En represalia a estas denuncias que ha venido haciendo Luis Alberto Echazú, ex ministro de Minería de la gestión de Evo Morales, nos sorprende como población saber que hace unos días, en esta semana, aprenden al señor Luis Alberto Echazú, ex ministro de Minería, y lo llevan preso. Él inmediatamente ha sido defendido por grandes multitudes que defienden y saben que el Almasi PCP está siendo atacado por el gobierno de Lucho y David Choquehuanca, de Luis Arce y David Choquehuanca. Es así que le han otorgado arresto domiciliario bajo fianza al señor Luis Alberto Echazú para que pueda defenderse estando con arresto domiciliario. Lamentablemente, el día de ayer nos enteramos que el ex gerente de Yacimientos de Litio Boliviano, el señor Juan Carlos Montenegro, de las épocas de la gestión de Evo Morales, supuestamente se habría suicidado, lo cual ha sido desmentido categóricamente por muchos militantes del MAS y PCP que han sido cercanos a Juan Carlos Montenegro y que han expresado su dolor, su pena, su asombro y espanto ante la persecución política que está ejerciendo el gobierno de Luis Arce contra las autoridades del MAS y PCP que gobernaron junto con Evo Morales y que a la fecha no se han vuelto arcistas, es decir, que no han empezado a atacar a Evo Morales. Uno de ellos sería Juan Carlos Montenegro, que tendría mucha información respecto a lo que es Yacimientos de Litio Boliviano y podría, al igual que Luis Alberto Echazú, explicar los sobreprecios que están habiendo en la industrialización puesta en marcha de Luis Arce, que además ha fracasado a la fecha. Nos sorprende a todos saber que se ha suicidado supuestamente el señor Juan Carlos Montenegro, y el fiscal general, el señor Lanchipa, ha salido también con un informe diciendo de que el señor Juan Carlos Montenegro no se habría suicidado, sino que ha sido
muerte por ataque al corazón, lo cual tampoco es creíble, y es más, este caso se suma a las muertes sospechosas del ex interventor de Banco Fácil, a la muerte sospechosa del ex testigo protegido de los casos de corrupción de la ABC, Administración Boliviana de Carreteras, y también a la misteriosa muerte del ex abogado de Luis Fernando Camacho, lo cual nos indica que este gobierno está trabajando de forma gangsteril, eliminando a ciertas personas que pueden ser un peligro por la información que conocen, y además fomentando la corrupción que están realizando personalmente los hijos de Luis Arce Catacora. Con esto nos despedimos hasta la siguiente semana, donde estaremos actualizando el acontecer económico, político y social de nuestra querida Bolivia en este programa ¿Qué pasa Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, saludos a todos mis hermanos de la Patria Grande. Por acá les habla su compañero Roger Wilcarani Morales, informándoles desde Oruro, Bolivia. Haciendo seguimiento estas últimas semanas a la cuestión del Congreso del MAS y PCP, que todavía se encuentra en un dilema, que por un lado tenemos un Congreso que nació muerto por parte de los funcionarios del gobierno, que son quienes quieren arrebatar la sigla a los verdaderos dueños y fundadores del MAS, y por el otro lado tenemos un Congreso y convocatoria a un Congreso del lado legítimo de la dirigencia actual, que va a llevar dicho Congreso en conformidad. Argumentando un poco, el Congreso convocado por los denominados arcistas y traidores al MAS, y no solo al MAS sino al pueblo boliviano, porque esos dirigentes son los que socapan el desfalco, la corrupción, el nepotismo, el narcotráfico y la injusticia, y por último la alianza con la extrema derecha, que es agenda de Luis Arce. Este Congreso es convocado por las cabezas de las organizaciones paralelas que no son militantes del MAS y PCP. Por ejemplo, la señora Guillermina Cuno militaba en Tradepa y misteriosamente aparece hoy en día como militante del MAS y PCP, cuando el año pasado todavía no militaba en las filas del MAS y PCP. El señor Lucio Quispe, de la Confederación de Campesinos, es actual militante de UCS, Unidad Cívica Solidaridad, que es un partido de extrema derecha. Y por último nos enteramos que el señor Esteban Alavi, de Interculturales, también militó en un partido de extrema derecha como lo fue Movimiento Bolivia Libre, o MBL. Y recientemente aparece como militante del MAS, lo que simplemente para nosotros, por supuesto, es alguien que no tiene vida orgánica y que es un oportunista. También informarles que el señor Lucio Quispe esta semana recibió enseres domésticos con un valor de aproximadamente 60.000 bolivianos, lo que equivaldría a unos $7.500 por parte de una entidad del gobierno como lo es Lotería Nacional. Ahí está la prueba más clara de que estos pseudo dirigentes actúan en función a los beneficios económicos que les da el gobierno prebendal de Luis Arce. Pero por otra parte, la nueva convocatoria del Congreso del MAS y PCP, que será para el día 10 de julio del presente año en Villatunari, trópico de Cochabamba, estamos seguros que va a llevarse en conformidad y será acompañado por el Tribunal Supremo Electoral, porque estamos cumpliendo con todas las legalidades que exige la norma, que exige la ley. Sin embargo, al margen de este polémico
o muy polémico debate sobre la sigla del MAS, esta semana aparece muerto el director de ILB, Yacimientos de Litio Boliviano, el señor ingeniero Juan Carlos Montenegro, que nos hace recuerdo a todos los bolivianos el caso Colodro, que también apareció muerto, que fue el interventor del Banco Fácil, el caso Banco Fácil, que el caso tenía vínculos con el ministro de gobierno. Y también el caso Coimas en la ABC, que el denunciante de estas coimas millonarias aparece muerto en Estados Unidos. Los tres casos tienen mucho en común. Aparecen muertos o aparentemente es un suicidio, que tenían pruebas que afectarían a la gestión y credibilidad de Luis Arce. Sin duda alguna, esto nos parece a los bolivianos un estado terrorista que influye miedo en la población. Pero lo último, respecto al caso ILB, este último suicidio, o si no fue suicidio seguramente, fue un asesinato, tiene que ver en el contexto de la industrialización del litio, que es un total y rotundo fracaso la gestión de Luis Arce en el tema de la industrialización del litio boliviano. Se pretende ocultar todo este fracaso y se pretende, y se arresta a ex autoridades de la gestión del hermano Evo Morales Ayma, como lo hicieron con el ex ministro Alberto Echazú, precisamente por denunciar estas irregularidades en el tema de la gestión del litio, de la industrialización del litio. A ver, básica y muy resumidamente, la gestión de Luis Arce fue de llevar la extracción del litio por una alternativa tecnológica de extracción directa que fue empampanada desde un principio por la intromisión del hijo del presidente, que fue parte negociante con las empresas a nombre del Estado. Pero como el plan no funcionó, es decir, que hasta ahora no arranca la extracción directa del litio, que resulta ser toda una ilusión y que tuvo una inversión multimillonaria de 1.400 millones de dólares, ahora que no hay extracción, no hay productos, ahora pretenden echar la culpa a la gestión del hermano presidente Evo Morales Ayma, que solo como dato, la producción que arrancó el 2018 con la producción de cloruro de potasio, esta estaba generando al país 500 millones de dólares a partir de la extracción de las piscinas. Un abrazo revolucionario y sincero a todos mis hermanos y hermanas de la Patria Grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?